Sergio Pérez, ministro de Defensa, un héroe en su país. Hoy voy a desmontar pieza por pieza la mente de este piloto. La pregunta del millón no es si Checo es rápido, la pregunta es ¿cómo demonios se sobrevive a una carrera así? ¿Cuál es el código mental que te permite caer al último puesto, sin trabajo para el año que viene y aún así ganar una carrera como hizo en 2020? ¿Y qué te lleva a admitir en el entorno más depredador del deporte que necesitas ayuda psicológica para no romperte? Hoy desvelamos la mentalidad de Sergio Michel Pérez Mendoza. Y ojo, que vienen curvas. Para entender al Checo de Red Bull, primero hay que entender al niño que se fue de casa. Y esto no es un detalle biográfico de relleno, es la clave de todo. Imagínate, tienes 14 años y te vas solo a Alemania a perseguir un sueño que suena una locura, lejos de tu familia, de tu comida, de tu gente. Esa experiencia, esa obligación de madurar a la fuerza, como él mismo lo describió, forjó a martillazos la base de su carácter. Le enseñó a las malas lo que significa la palabra persistencia y a no darse nunca por vencido. Esa resiliencia no nació en un Red Bull, nació en un piso solitario en un país extraño. Es la fuente original de su poder. Con ese blindaje mental, aterriza en la Fórmula 1 en 2011 con Sauber, rompiendo una sequía de 30 años sin un piloto mexicano en la parrilla. La presión era, desde el día 1, absolutamente demencial. Y en 2012, explota. 3 podios con un coche de media tabla. Y sobre todo, esa carrera en Malasia. Todos recordamos ver a ese Sauber pegado al culo del Ferrari de Fernando Alonso, luchando por la victoria. Fue la primera vez que el mundo dijo, ojo con este tío y cómo cuida los neumáticos. Y claro, con esa actuación le llega el billete dorado, un asiento McLaren en 2013 para reemplazar nada menos que a Lewis Hamilton. El sueño, pues se convirtió en una pesadilla. El coche, el MP428, era un desastre con ruedas, un cacharro inconducible. 0 podios, un 10º en el mundial y una sensación de fracaso. Pero aquí vemos otra capa de su mentalidad. En Bahrein tuvo una batalla a cara de perro con su compañero, el campeón del mundo Jenson Button. El inglés, todo un gentleman, se quejó de que Checo era demasiado agresivo. ¿Y qué hizo Pérez? Se negó a disculparse con él. Admitió que ambos debían una disculpa al equipo, pero no a Jenson. Era la ambición pura, todavía cruda y sin refinar, de un chaval que no se iba a chantar ante nadie. Años después, Checo confesaría que simplemente no estaba listo para un reto así. McLaren no lo destruyó, lo curtió. Fue el jarro de agua fría que necesitaba para madurar. Y vaya si maduró. Su siguiente parada, Force India, fue su casa, su universidad y su consagración. Durante 7 temporadas se convirtió en el piloto más fiable y rentable de la parrilla. Aquí es donde nace la leyenda de su gestión de neumáticos. No es magia, es técnica. Andy Green, un ingeniero del equipo, soltó una frase que lo define a la perfección. Dijo que el control del acelerador de Checo era tan fino, tan absolutamente preciso, que era como si tuviera un control de tracción incorporado en el pie. ¿Qué significa esto en cristiano? Que mientras otros queman las gomas traseras al salir de las curvas, Checo las acaricia, las mima, y eso le permite hacer estrategias de una sola parada que para los demás eran ciencia ficción. Pero el momento que de verdad define su carácter en esta época no ocurre en la pista, ocurrió en un despacho. En 2018, Force India estaba al borde de la quiebra, a punto de desaparecer y dejar a 400 personas en la calle. Y Checo, que era uno de los acreedores a los que el equipo debía dinero, tomó una decisión increíble. Forzó la entrada del equipo en administración concursal, no para cobrar su deuda, sino para salvar los puestos de trabajo de toda la gente del equipo. Piénsalo un segundo, este acto de lealtad y sacrificio es el precursor directo de lo que veríamos años después en Abu Dhabi, un tipo que pone al equipo por encima de sí mismo. Y con ese bagaje llegamos al punto de inflexión de su vida, Gran Premio de Shakir en 2020. La situación es dramática, Checo ya sabe que no tiene asiento para 2021, Racing Point lo ha echado para fichar a Sebastian Vettel. Su carrera en Fórmula 1 pende de un hilo. Empieza la carrera y en la primera vuelta Leclerc se lo lleva por delante, cae al último puesto. ¿Es el fin? ¿A que sí? Pues no para él. Desde la posición 18 nos regaló una de las remontadas más épicas que se recuerdan para ganar la carrera. 190 grandes premios después lo había conseguido. El significado de esa victoria es puramente psicológico. Él mismo dijo que tras esa carrera se sintió muy tranquilo, muy en paz consigo mismo. Era la validación definitiva. Había demostrado a los demás y a sí mismo de lo que era capaz, y con esa paz interior llamó a la puerta del equipo más exigente del planeta, Red Bull Racing. Entrar en Red Bull en 2021 fue como entrar en la guarida del dragón, y el dragón se llamaba Max Verstappen. El problema de Checo en Red Bull nunca fue solo de velocidad, fue una incompatibilidad filosófica y técnica. Es como si a un pintor que adora los pinceles finos le das un rodillo de pared. Max Verstappen es un piloto que necesita un coche puntiagudo con un tren delantero que muerde el asfalto al
instante y una trasera nerviosa, casi de kart, que él controla con una habilidad sobrehumana para rotar el coche y salir catapultado. Checo es todo lo contrario, él necesita sentir el coche, prefiere una trasera estable y predecible para poder aplicar su magia con el acelerador de forma progresiva y cuidar los neumáticos. El Red Bull se desarrollaba para el estilo de Verstappen y Checo tenía que pasar cada fin de semana luchando contra la naturaleza misma del coche, intentando domar una bestia que no hablaba su idioma. Por eso alucinábamos cuando se convertía en un especialista en circuitos urbanos. En Bakú, en Mónaco, donde las curvas son lentas y la tracción es clave, su estilo brillaba, pero en circuitos más rápidos y fluidos, la agresividad de Max en la entrada de las curvas era simplemente demoledora. Aún así, en medio de esa lucha constante, nos regaló el momento que lo convirtió en leyenda para el equipo, a Abu Dhabi 2021. Su defensa contra Lewis Hamilton, sacrificando sus neumáticos y su ritmo para que Max pudiera llegar, fue una masterclass de trabajo en equipo. Allí se ganó el apodo eterno de ministro de defensa. Fue la culminación de todo lo que había aprendido, la lealtad de Force India y la agresividad de sus inicios, pero esta vez canalizada por el bien del equipo. Pero ese rol tiene un coste, y el coste fue brutal. Pérez admitió sentir una presión mediática como nadie en la parrilla. A eso sumaré el peso de ser un ídolo en México. La combinación explotó en 2023, su confianza se vino abajo, y aquí Checo hizo algo que, para mí, es tan valiente como ganar en Mónaco. Admitió públicamente que tuvo que buscar ayuda profesional, un coach mental para salir del agujero. Habló de salud mental, de recuperar la positividad no solo para pilotar, sino para su vida familiar. En un deporte de machos alfa, esta declaración de vulnerabilidad es una de las mayores muestras de fortaleza que hemos visto. La historia con Red Bull, como sabemos, llegó a su fin. A pesar de tener contrato, la relación se rompió en 2024. Checo lo dijo claro, la presión del propio equipo, una vez firmado el contrato, se volvió desgastante. Sentía que cada carrera era un examen bajo una lupa gigante. Y aquí viene la guinda del pastel, la frase más jugosa. Pérez afirmó, citando una muy buena fuente, que en Red Bull están muy arrepentidos de haberlo dejado ir. Ojo a esto, quizás se dieron cuenta de que su valor iba más allá de la telemetría. Entonces, amigos, ¿cuál es el legado de Sergio Pérez? Pues la historia de una resiliencia increíble, forjada en la soledad de su adolescencia, la lealtad de un tipo que salvó del trabajo de 400 personas, su habilidad técnica para cuidar los neumáticos, casi un arte perdido, y sobre todo, su humanidad, la humanidad de un piloto que se atrevió a mostrar sus grietas y demostró que la verdadera fortaleza no es no caerse nunca, sino saber pedir ayuda para levantarse. En fin, amigos, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os parece la carrera de Sergio Pérez? ¿Creéis que volverá a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026? Si os ha gustado el vídeo, os invito a ver el que aparece ahora en pantalla, en el que analizo su estilo de pilotaje. Nos vemos al otro lado. Un saludo.